capítulo de Apocalipsis, verso 9 hasta el verso 20. De manera alternada hacemos la lectura, hermanos. Apocalipsis 1, versos 9 al 20. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, empezamos a meditar en estos versos el domingo antepasado. Yo empecé con el tema la revelación de la visión. Leemos en estos versos que Juan tuvo una visión. Ya estuvimos viendo el domingo antepasado parte de esa revelación que dio esa visión. Sabemos lo que significa revelación: es dar a conocer, es descubrir. Juan tuvo una visión. Esa visión le descubrió algunos de los ministerios, algunas de las cosas que Jesús hace con su iglesia. El domingo antepasado hablamos de 3 de ellas, y en esta mañana quiero que hablemos también de otras 3. ¿Qué cosas vio Juan? ¿Qué cosas se le reveló a Juan con esta visión? Hermanos, en el verso 15, la última parte de ese verso, Juan dice algo que oyó. Juan 15, la última parte, dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. El que estaba hablando es el Hijo del Hombre, es Cristo Jesús. Dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. Es Apocalipsis 1:15. Su voz como estruendo de muchas aguas. Está hablando de la voz de Cristo Jesús. Dice el escritor de Hebreos que Dios habló antes, muchas veces y de muchas maneras. Y dice: ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Un ministerio de Cristo en nuestros días, hermanos, es el de hablar a su iglesia. Cristo Jesús habla a su iglesia. Dice Juan que él oyó una voz como de un estruendo, una voz. Esa misma voz, dice la Biblia, hermanos, que un día se va a escuchar y los muertos van a salir de sus tumbas. Una voz de autoridad, una voz de poder, es la voz de Cristo. Un día las tumbas se van a abrir a la voz del Hijo de Dios. Dice que se va a oír su voz y los muertos se van a levantar. Sí, los que están en
los sepulcros van a salir de los sepulcros, pero los que tienen del mar, donde estén se van a levantar. Hay muchos que de repente se preocupan por Dios, ¿cómo le va a hacer para levantar a los muertos si se lo comió un tiburón? Hasta algunos hacen preguntas que si se lo comió un tiburón, y luego ese tiburón se lo comieron muchas personas, y aquel al que se comió el tiburón, ¿cómo se va a levantar? Como si Dios no tuviera poder para levantar. Algunos por eso no quieren que cuando se mueran los cremen, porque es que ¿cómo le va a hacer Dios? No se va a hacer polvo usted cuando se muera. Le digo usted, no se va a hacer polvo. Es lo mismo. ¿Y cómo le va a hacer Dios? Pues, ¿qué se preocupa? La Biblia dice que esa voz un día se va a escuchar y los muertos se van a levantar. Pablo dijo en la carta a los Tesalonicenses, hablando del arrebatamiento, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ser levantados, y luego dice, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que se va a oír una voz. Dice Juan que esa voz, hermanos, era una voz muy fuerte. Dice la última parte de ese verso, su voz como estruendo de muchas aguas. Cristo habla a su iglesia, y cuando habla con un estruendo, esto es una voz con poder, es una voz con autoridad. Hermanos, el ministerio de Cristo en nuestros días tiene que ver con el que Él habla a la iglesia. Él habla, Él sigue hablando a los suyos. Dios habló en tiempos pasados de muchas maneras, muchas veces. Ahora nos habla por medio de su Hijo. Nos sigue hablando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cristo nos sigue hablando con autoridad. Esto quiere decir, hermanos, que hemos de ser obedientes a lo que Él dice. Todavía nos sigue hablando y hemos de ser obedientes a lo que Él dice. Cristo nos habla con autoridad. Hermanos, es triste, pero en nuestros días la autoridad es discutida y la autoridad es puesta en duda muchas veces. Muchas veces no se quiere estar sujeto. Dicen que uno de los problemas de la democracia es precisamente eso. El no quiere sujetarse. El no quiere ser obedientes. Cada quien quiere ser blanco y no quiere ser indio. ¿Sí? No quiere ser uno que sirve, quiere ser al que le sirve. No quiere obedecer, quiere mandar. Y a veces muchos no saben obedecer, menos saben mandar. Hermanos, Cristo todavía sigue hablando y hablando con autoridad. Y eso significa que hemos de ser obedientes, hemos de sujetarnos a esa autoridad. Aún la Biblia nos enseña, hermanos, que hemos de sujetarnos a las autoridades, no solo a Cristo, sino a las autoridades superiores. Hemos de sujetarnos, así enseña la Biblia. Hermanos, una cosa que ha sucedido con la iglesia, hermanos, es que le ha seguido el juego al mundo. El mundo es desobediente, el mundo no se quiere sujetar a la autoridad, y la iglesia muchas veces, ese es uno de sus problemas, que no se quiere sujetar a la autoridad. Estaba hace años escuchando a un superintendente de escuela dominical, y dice, hermano, el hijo del diácono, ya me platica de cuál diácono y cuál hijo. Tenían unos tejabanes y era donde daban las clases de escuela dominical. Y ahí andaba el superintendente mirando las clases, y de repente uno de los maestros le dice, hermano, fulano, se sale y agarra piedras y tira al tejabán, y pues no me deja dar clase. Y no, entonces ya llama al niño, lo lleva con su papá, y luego viene el papá con el niño o con el maestro para ver si era cierto lo que el superintendente había dicho. Luego el papá le pregunta al niño, hijo, ¿es cierto que
que tú estás tirando piedras allá te acaban. Y el niño dice, no, no es cierto. Y luego vuelve el papá con el maestro. Pues él dice que no es cierto. Medio ingenuo, ¿no, papá? Como que el chamaco le vaya a decir, sí es cierto. Y luego dice el superintendente, hermano, me volteo, le doy la espalda al chamaco, el papá le da la espalda al chamaco, y el chamaco me dice así. ¿Sí? Un alumno de escuela dominical de una iglesia bautista. Sí, hermanos, hasta en la iglesia hay copiones de allá del mundo. El mundo no quiere sujetarse, no quiere obedecer, y en la iglesia también hay gente desobediente. No se sujeta a la autoridad. Los alumnos de la escuela dominical no respetan al maestro, ni al pastor, ni a nadie. Desobedientes. Cuando habla de que Cristo, hermanos, habla a la iglesia y dice con una voz de estruendo, como un estruendo, está hablando de que Cristo habla con autoridad, hermanos. Cristo habla con autoridad, y eso significa que nosotros deberíamos de obedecer al Señor Jesucristo. Por lo general, hermanos, la iglesia enfrenta muchas cosas, muchos enemigos. Uno de los problemas que enfrenta la iglesia es la rebeldía. Hay mucha rebeldía, hay mucha independencia, donde cada quien quiere hacer lo que quiere, hermanos, y entiéndase eso, ¿no? Donde hay anarquía, donde cada quien hace lo que quiere, hay problemas. Hemos de sujetarnos, en este caso hemos de sujetarnos al Señor Jesucristo, hemos de ser obedientes. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, Él oraba a Dios. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Muchas veces somos bien obedientes cuando estamos de acuerdo con lo que Dios dice, cuando los planes de Dios son los mismos planes que nosotros tenemos, pero cuando los planes de Dios no son los nuestros, cuando no es la voluntad de Dios lo que nosotros queremos, entonces nos volvemos rebeldes. Entonces no pensamos en hacer la voluntad de Dios, pensamos en hacer lo que nosotros queremos. Y a veces, hermano, sabiéndolo, que no debemos de hacerlo, lo hacemos. Y se acuerdan, hermanos, dice la Biblia, enseña la Biblia, que un día Dios le mandó a Saúl que destruyera todo de un enemigo, pero guardó algunos becerros. Cuando viene Samuel le pregunta, y luego Saúl dice que el pueblo quiso que se guardara eso. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, dice, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El pueblo quería hacer sacrificios, pero no querían obedecer. Y según ellos, muchas veces, hermanos, se hacen las cosas, dice que de buena voluntad. No me sujeté, pero es que no lo hice con mala intención. Saúl desobedeció. Dijeron que querían hacer sacrificios a Dios. Querían ofrecer sacrificios, pero no querían obedecer. Y Dios dijo, por medio del profeta, que era mejor obedecer que los sacrificios. Obedecer que los sacrificios. Hermanos, obediencia es hacer lo que Dios nos ha ordenado a través de su palabra. Cristo nos sigue hablando, Cristo nos sigue diciendo lo que hemos de hacer, y hemos de ser obedientes. Hemos de ser como el mismo Señor Jesucristo fue. Que digamos que no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Este es uno de los ministerios de Jesús. Está hablando con autoridad a su iglesia. Luego, verso 16, hermanos. La primera parte, Apocalipsis 1, verso 16. La primera parte, casi hasta la mitad del texto. ¿Cómo dice, hermanos? Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hasta ahí nomás. Tenía en su diestra 7 estrellas. Hermanos, no lean los otros versos. ¿Quiénes eran las 7 estrellas? A ver. Hermanos, la dice que eran las 7 iglesias. 7 ángeles o los representantes de las iglesias. 7 pastores. En el verso 20 nos dice que eran los ángeles de las iglesias, los mensajeros. En este caso eran los líderes de las iglesias. Y dice que a los líderes de las iglesias Cristo los tenía
en su diestra. Tenía en su diestra 7 estrellas. Hermanos, en verdad que el tratar este asunto para muchos es bien difícil. De repente hasta alguien piensa, ¿y quién le va a decir a la iglesia esto? Pues ¿quién le va a decir? El pastor, aunque se oiga mal. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Así dice, sujetados a ellos. Qué pedante. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. ¿Y quién lo va a venir a enseñar? Pues yo lo voy a enseñar. Dice que tenía 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas están simbolizando o representan a los 7 ángeles de las iglesias, los 7 mensajeros, los 7 líderes, los 7 pastores. Los tienen en su diestra. Y hermanos, la diestra habla de autoridad. Y si estaban en la diestra de Cristo, ¿saben qué? Los pastores tienen autoridad. Por eso han de hablar lo que dice la Escritura. Los pastores tienen autoridad. Los pastores han de buscar, enseñar, decir lo que Cristo dice. Hermano, miren, esto se entiende. La autoridad del pastor llega hasta donde dice la palabra. Si se sale de lo que dice la palabra, entonces ya no hay autoridad. ¿Sí? Ahora le respeto mientras se predica la palabra y le duela a quien le duela. Si se está predicando otra cosa, pues ya es algo distinto. ¿Sí? Mientras el pastor esté predicando la palabra de Dios, ha de decirla tal cual es. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene en su diestra, dice, las 7 estrellas son un símbolo de los líderes de las iglesias. Los líderes de las iglesias o los pastores deben de ser los instrumentos por medio de los cuales el Señor Jesucristo establezca su autoridad. O sea, el pastor tiene que decir lo que Cristo dice, tiene que enseñar lo que la Biblia dice. Hace años, hermano, yo estaba en un pueblo acá en el Mayo y estaba predicando en una iglesia y yo veía a uno de los que estaban sentados que se me quedaban mirando, pues muy feo, la verdad. Y yo dije, a este le está doliendo lo que yo estoy diciendo, le está doliendo, el señorito que le está doliendo. Y se termina el culto. Era una reunión de confraternidad, varias iglesias, y me acuerdo que se termina el culto y yo veo que pues sí saluda a algunos, pero se viene para conmigo. Y yo pensé, me va a reclamar. Y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Está bueno. Era un judicial del estatal. Nos salimos del templo para allá al patio, mientras los demás se quedaban platicando ahí adentro, saludándose. Y de repente empezó a llorar. Hermano, todo lo que tú estabas diciendo, eso es lo que me está pasando. Eso es lo que estoy haciendo. He maltratado a mi esposa, he maltratado a mi hija. Ellas son cristianas y yo he hecho esto y esto. ¿Sí? Lo que yo estaba diciendo era verdad en él. Era verdad en él. Hermano, ¿qué hemos de hacer? El que está al frente predicando la palabra debe predicar la palabra. El que está al frente es el instrumento que Dios usa para establecer la vida que Cristo Jesús dice que se debe de vivir. El dominio de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, quien quiere ser pastor tiene normas elevadas, porque en cierta forma, hermanos, está al frente trayendo el mensaje de Cristo como embajador de Cristo, y por eso tiene muchos requisitos de ser pastor. No cualquiera puede ser pastor. Pablo, en la carta a Timoteo, en la carta a Tito, nos dice cómo debe de ser, porque está siendo el representante o embajador de Cristo Jesús. Yo no sé qué tanto sea real esto, hermanos, pero yo estaba escuchando a alguien que dijo que los notarios vienen siendo como un representante del gobernador, y que un notario no puede andar con una mujer y con otra, porque está dejando en mal al gobernador. Y que el día que un notario ande con alguien que no es su esposa, ese notario puede ser quitado de ahí, porque viene siendo una vergüenza para el gobernador. Estaba representando mal al gobernador. ¿Qué requisitos, hermano, para representar a alguien?
que es de este mundo. Ahora el que está al frente de una iglesia está representando, siendo embajador de Cristo, y por eso hay muchos requisitos a los que tiene que llenar. Primero, el encargo de ser un embajador de Cristo, hermanos, tiene mucha responsabilidad. Por eso el que está al frente ha de hablar lo que Cristo quiere que hable, solamente lo que Cristo Jesús quiere que hable. La autoridad, dije hace un momento, la autoridad pastoral o del líder, hermanos, termina donde ya no se está predicando la palabra. Cuando el pastor está predicando la palabra, tiene toda la autoridad que el Señor le está dando. Dice que Cristo tiene, dice en verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas. En su diestra está la vida de sus líderes, está la vida de sus pastores. Dios los tiene en su diestra y les da la autoridad. Por eso los tiene en su diestra. El verso 16, otra vez, hermanos, la segunda parte. Ahí está otro ministerio, otra de las cosas que Jesús hace. Apocalipsis 1:16. La segunda parte. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Voy a leer un poquito más atrás, hermanos. Dice, primero tenía en su diestra 7 estrellas. Y luego dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada, hermanos, habla de juicio. Pero aquí está hablando también, hermanos, de protección, de defensa. La espada sirve también para eso. Nosotros miramos que Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, y dice que paseándose Jesús en medio de ellas, dice que de su boca salía una espada. Cristo Jesús, hermanos, una de las cosas que hace en nuestros días es proteger a su iglesia, protegerla. Hermano, a la iglesia le pueden hacer lo que quieran, pero un día Cristo la va a defender. La Biblia dice que el que le hace daño a uno de los hijos de Dios es como si le hiciera daño a la niña de los ojos de Dios. Quien le hace daño a uno de los hijos de Dios, le hace daño a Dios. Y Dios no se va a quedar así. Dios va a actuar. En algún momento va a actuar. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, hermanos, como muchos oraban a Dios y le decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Sí, es cierto, Dios es paciente. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, hermano, que en medio de la iglesia se iban a levantar personas que iban a hacer daño a la iglesia. Y les voy a decir esto, cualquiera puede hablar de la iglesia y cualquiera puede atacar a la iglesia, pero que sepa bien esto, un día el Señor le va a dar su pago. Cristo Jesús defiende a su iglesia. Un día Moab, Edom, atacó. Dice la Biblia que mató niños, mató mujeres embarazadas. Dice que a los niños los estrellaba contra las paredes, contra las rocas. Hizo tanto. Y uno de los profetas dijo, y Moab creía que nadie iba a defender a la hija de Sión. Moab creía que nadie iba a defender a la hija de Sión, que no había quien la defendiera. Y Dios actuó. Dios actuó. Y el profeta Zacarías dijo, que cualquiera que toca a uno de los hijos de Dios es como si le hiciera daño a la niña de los ojos de Dios. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Alguien te está haciendo daño. Alguien está actuando contra ti. No te preocupes. Tu defensa está en la mano de Dios. Un día Dios va a dar el pago. Un día Dios va a actuar. Yo sé que hay quienes piensan, no, es que no deberíamos decir así, que Dios te lo pague. Pues mismo que se lo pague yo. Si yo se lo pago, no le voy a dar buena paga. Y Dios sí se lo paga muy bien. En cuanto dependa de vosotros, dice, estén en paz con todos. No haga nada, no haga nada. Aguántese. Dios va a dar el pago. No ofendéis vosotros mismos, dice Jesús. Mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, hermanos,
que son suyos. Si usted está haciendo daño a alguien que es hijo de Dios, cuídese también. Cuídese también. Porque Dios va a defender a esa persona que usted está atacando. Dios la va a defender. Con la vara que mide, será medido. Dios lo va a hacer. Hermano, Cristo Jesús protege a su iglesia. Él está en medio de los 7 candeleros de oro y de su boca sale una espada. Su presencia, hermano, indica protección para su iglesia. Esa espada indica protección para los suyos. Aquí se refiere al juicio de Dios sobre los enemigos de la iglesia. Los que atacan a la iglesia, hermanos, los que siembran mentiras, los que crean discordia entre los hermanos, los que dañan al pueblo de Dios, tendrán que enfrentarse un día al Señor de la iglesia. No importa, hermano, no importa cuánto sea el ataque que esté sufriendo. Un día Dios se va a levantar y va a pelear por ti. No estás solo. Todavía Dios sigue diciendo: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Yo te ayudo, dice el Señor. Aun cuando parezca que no hay salida, en los momentos en que el enemigo ataca, podemos voltear hacia arriba y esperar la ayuda de Dios. Dios responderá, nunca te dejará, y Él va a pelear por ti. Dice la Biblia, Dios dijo: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cristo protege a su iglesia. Cristo le da autoridad a sus ángeles o a sus siervos. Y Cristo Jesús, hermanos, también Cristo Jesús habla a su iglesia. 3 cosas que está haciendo Jesús en nuestros días. Él nos habla. Estamos siendo obedientes. Estamos haciendo caso. Él nos habla. Cristo tiene en su diestra a los líderes de su iglesia. El líder de la iglesia tiene autoridad. No lo estoy diciendo, hermano, porque me falte, porque estoy pensando que no me respeta. No, nada de eso. Solamente para recordarles. Dice el hermano Martínez: ya sé que estas cosas ya las saben, pero nomás por recordárselas. Cristo Jesús da autoridad al pastor, hermanos. Sí es cierto. La autoridad es hasta donde dice la palabra. Si me salgo de la palabra, entonces ya no tienen que obedecerme. Sí, esto se entiende. Pero también, hermanos, Cristo Jesús defiende a su iglesia. El Señor defiende a su iglesia, defiende a los suyos. Lo sigue haciendo en nuestros días. Vamos a hablar. Señor, muchas gracias porque estás en medio de nosotros y nos hablas. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a hacer lo que es de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, en el momento en que tu voluntad y la nuestra no sea la misma, ayúdanos a hacer lo que tú quieres y dejar a un lado lo que nosotros queremos, porque Señor, tu voluntad es lo mejor, es perfecta. Ayúdanos a hacer pues lo que tú quieres. Y también, Señor, gracias porque eres tú el que da la autoridad a tus siervos, a los que son pastores. Ayuda, Señor, para que haya respeto de unos para con otros y también de las ovejas para con su pastor. Ayuda para ello. Y también, Dios, ayúdanos a recordar que tú proteges a tu iglesia. Tú estás en medio de tu iglesia y con una espada en tu boca y tú defiendes a los que son tuyos. Gracias, Señor, gracias porque podemos confiar eso. Gracias, Señor, porque si alguien nos ataca, no hay necesidad de defendernos, tú nos defiendes. Gracias porque tú nos ayudas. Muchas gracias. Ayúdanos a recordarlo, Señor. Te necesitamos para eso. Tómanos en tu mano. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a saludarlos, hermanos.